Hola, hola. Hoy vamos a realizar una idea que está preciosa. Mira, aretes navideños. Así que espero que disfrutes mucho aprendiendo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida a este canal. Y recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo este video, simplemente haces clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Así que no siendo más, vamos a comenzar. Y para crear este lindo par de aretes voy a utilizar mostacillas número 10 o número 11 doradas y cristales de 4 milímetros o número 4, 3 en color rojo, 1 en color verde. Y de esta manera van a quedar con un toque muy navideño. También voy a utilizar 40 centímetros de nylon rígido de 0.2 y en cada uno de los extremos voy a pasar unas agujas mostacilleras. Aquí les muestro el nylon que yo voy a utilizar. Me ubico en uno de los extremos del nylon y a través de la aguja voy a pasar un primer cristal seguido de una mostacilla, un segundo cristal, otra mostacilla y el tercer cristal de color rojo. Y me debe de quedar de esta forma. Esto lo voy a ubicar en el centro de todo el nylon. Para hacerlo más fácil, uno las dos agujas de esta manera y así deslizo fácilmente las cuentas hasta el centro de todo el nylon. Y para continuar con este diseño voy a pasar a través de cada una de las agujas una mostacilla nuevamente. Si tú para realizar este diseño no quieres utilizar agujas, también lo puedes hacer simplemente con las puntas del nylon, pero ten presente que se te puede dificultar también un poco la elaboración. Para continuar, voy a tomar la aguja que sale hacia el lado izquierdo y a través de ella voy a pasar una mostacilla más. Voy a bajarla un poco y estando ubicada aquí voy a realizar un cruce, pasando la otra aguja en sentido contrario, de esta manera. Uno las dos puntas de las agujas y deslizo la mostacilla hasta unirse con lo que llevo hecho hasta el momento y debe quedar esta figura que ustedes ven que se forma aquí. Lo siguiente, para continuar con el diseño, voy a pasar dos mostacillas más por cada una de las agujas y nuevamente lo uno a lo que llevo hecho hasta el momento. Tomo la aguja que tengo a mi lado izquierdo y en esta voy a pasar el cristal de color verde. Y ahora voy a cruzarlo pasando la aguja de la derecha en sentido contrario. Y aquí ya me quedaría listo este cristal para unir a lo que tengo hasta el momento. Muy bien. Para continuar, me ubico nuevamente en las dos agujas y a través de cada una de ellas paso dos mostacillas. Cada vez está tomando más forma nuestro diseño. Ahora voy a tomar una mostacilla por la aguja de la izquierda y nuevamente la voy a cruzar con el del lado derecho. Tengo presente la ubicación de esta primer mostacilla porque por aquí están cruzándose las dos puntas del nylon. Voy a tomar ahora la aguja del lado derecho y la voy a pasar por estas siguientes dos mostacillas de esta forma. La idea es empezar a darle toda la vuelta, pero para hacerlo voy a tomar nuevamente una mostacilla, voy a pasarla a través nuevamente de la aguja y la paso por las siguientes dos mostacillas. De esta manera vamos a cerrar este pequeño espacio que se estaba formando en este lado. Para continuar dando la vuelta, paso la aguja de la derecha por la siguiente mostacilla. Aquí la aprecian mejor. Lo hago despacio para que sea más fácil de entender. Y nuevamente lo paso por las siguientes dos mostacillas que serían estas dos. Para cerrar el espacio que me queda aquí, voy a tomar de nuevo una mostacilla más
y voy a pasar la aguja por las siguientes 2 mostacillas. Ya aquí estoy cerrando este espacio de la izquierda para terminar de completar. Para finalizar, paso nuevamente esta aguja por la primer mostacilla que les dije que identificaran, donde quedaban los 2 hilos o las 2 puntas del nylon cruzadas. Aquí ya va tomando mucha más forma lo que es nuestro arete. Voy a tomar ahora la aguja que sale hacia el lado derecho y a través de ella voy a tomar 4 mostacillas más. En esta ocasión, esta aguja la voy a pasar por esta primer mostacilla, pero la voy a pasar de izquierda a derecha. Muy bien, entonces miren, voy a pasarla por esta primer mostacilla, que es la que hemos venido identificando y va tomando esta forma. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la aguja nuevamente de la derecha y voy a repasar pasándola por estas 4 mostacillas más. Primero paso por estas 2 y luego por las siguientes 2 mostacillas para que de esta manera me quede mucho más resistente esta parte y listo. Aquí ya vamos a encontrar que estas 2 hebras de nylon están ya juntas, entonces aquí podemos realizar un nudo, primero sencillo y ahora voy a realizar aquí otro nudo más sencillo, pero voy a pasar por esta esferita que se forma del mismo nylon, nuevamente el nylon y ya esto lo voy cerrando. Igualmente, si ustedes prefieren, pueden hacer simplemente 3 nudos sencillos y ajustarlos muy bien y ya les quedaría también listo. Pero todavía no corto el nylon. Primero voy a repasar pasando por unas cuentas más cada una de las hebras para darle mayor resistencia. Tomo primero la aguja del lado izquierdo y comienzo a pasarla por unas cuantas cuentas más. Ustedes eligen la cantidad que ustedes prefieran. Lo importante es pasarla por algunas porque esto le va a dar mayor resistencia al arete. Ya ustedes eligen si lo pasan por 4 cuentas, por 3, por 5 cuentas. Muy bien. Voy a realizar exactamente lo mismo con el nylon que tengo en el otro lado y lo paso por unas cuantas mostacillas más. Y listo. Entonces aquí ya tengo lo que es el arete. Miren, aquí está al revés, pero es para que vean que ya lo pasé por unas cuantas mostacillas y ya aquí lo voy a poder cortar. Y aquí para cortar lo hago ya con mucho cuidado, preferiblemente con la punta de la tijera. Identifiquen muy bien el nylon que vayan a cortar para que pronto no vayan a dañar o cortar el que no es. Y listo, miren, aquí ya tengo listo el arete. Hago una pequeña pausa porque quiero invitarte a que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas. Es una forma de ayudar también para que yo pueda continuar trayéndote más ideas creativas como esta que estás viendo en este momento. Y por cierto, también déjame saber en los comentarios qué opinas de estos aretes y cómo te están pareciendo. Ahora aquí tengo ya mi herraje para arete. Yo tengo de este, pero ustedes pueden elegir el de su preferencia. Tomo mi pinza de punta plana, abro la argolla de la misma base del arete. Simplemente con la pinza lo muevo hacia un lado para abrirlo. Tomo el arete que había hecho y a través de este espacio donde están estas 4 mostacillas, paso la argolla del herraje y con la pinza lo cierro nuevamente, devolviéndome y verifico que quede bien cerrado. Y listo. Miren, ya aquí está terminado este arete navideño que les traje en el día de hoy. Y yo por aquí ya también tengo listo el otro par. Unos aretes navideños súper bonitos, sencillos para elaborar y que ustedes van a poder lucir en las festividades navideñas. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Recuerden que aquí les comparto otras ideas más navideñas para que vayan y las continúen realizando. Quiero aprovechar para agradecerte por haber tomado de tu tiempo para ver, disfrutar y aprender
viendo todo este tutorial completo. Quiero también recordarte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas, actives las notificaciones, ya que de esta manera me vas a ayudar muchísimo para que yo pueda continuar trayéndote muchas más ideas creativas. También me puedes dejar saber en los comentarios qué opinas de este diseño. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.